de los sabios reflexiones y enseñanzas del Rav Wolbe. Estamos transitando este tercer pórtico, Sha'ar Shelishi, como lo llama él en su libro, en su primera parte de su libro Alei Shur, cuando esto que empezó el 28 de agosto pasado, lo tengo marcado, estaba hablando acerca de el conocimiento de los caminos que tiene el hombre. Capítulo octavo que hoy vamos a estudiar, o vamos a empezar a estudiar, por la refuá shlema de todos aquellos que estamos pidiendo, y particularmente de la señora Frida Bat Esther Débora y de Hane Leye Bat Feige, que a cada uno les envía refuá shlema. Nos dice que el Rambam, precisamente Maimónides, en sus 8 capítulos, los que estamos estudiando lentamente, por cierto, los días domingo por la mañana, en el capítulo 7, habla de un fenómeno muy interesante que tiene que ver con lo que estuvimos analizando a la luz de Rav Wolbe las semanas que pasaron. Yesh Nevi'im, nos dice Rambam que existe entre los profetas hay quienes observan la presencia de Dios solamente detrás de muchas mejitzot, quiere decir de muchas divisiones, de muchos separadores. Y hay entre ellos quien los pueden ver detrás de pocas separaciones. Quiere decir que la profecía no es algo que esté dado a todo el mundo, a todo nivel y de la misma manera. Por cierto, Moshe Rabbeinu fue el más grande de los profetas, como dice el Rambam, pero también los hubo profetas a ese nivel, profetas menores. Por lo tanto, dice, están aquellos que pudieron tener esa visión de lo divino tras muchas separaciones, separadores, mejitzot, y hay quienes con menos, de acuerdo a su proximidad con el Todopoderoso y de acuerdo también a su capacidad y su nivel profético. Hasta que dijeron, Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, que Moshe Rabbeinu de bendita memoria, que solamente él pudo, fue el único que llegó a observar, a poder presenciar la presencia de Dios detrás de una sola mejitza, una sola separación, y encima un separador que era bahir, muy, muy claro. La intención con esto, dice, es lo que te quiero explicar, y que es que los niveles, cuáles son los niveles mentales y cuáles son los niveles de las cualidades o atributos de la persona. Y así como te hablo de las bondades, de las cualidades, de los ma'alot, de los buenos, de las buenas cualidades, también hablo de las pejitiut. Hablo también de las bajezas, hablo de los minusim, de los minos, de los minus. ¿Cuáles son entonces esos minus mentales y cuáles provienen de los minus relacionados con las midot? Quiere decir con esas cualidades o atributos de las personas. Como la mayoría puede obviamente desarrollar un extremo deseo compulsivo, el deseo compulsivo, el orgullo, el enojo, la furia, la insolencia, el amor a todo lo que es el mundo material y a todo lo parecido a ellos. Y por cierto que todos esos hablan de una disminución sensible en todo lo que representa la condición humana. Eso no quiere decir que no tengamos ninguna tendencia a lo económico, ni que tengamos ninguna tendencia a lo material. Pero claro, una cosa es tendencia, otra cosa es deseo y otra cosa es compulsión. Ustedes comprenderán. Entonces la tendencia es lo natural. El deseo es algo que se
se exacerba, se da un poco más en la vida de la persona, pero hasta un nivel normal. La ta'avá quiere decir lo compulsivo, ya es que la persona vive con esa obsesión permanentemente. Entonces, de elu apejitiut, dice, y todos estos factores que hablan de minusim, de menos, todos se transforman en mejitzot. Esas son las separaciones, las vallas que van a separar al hombre y a su creador. Lo que dijo el profeta Isaías, dice el Rambam, lo comprueba. Dice Yeshayahu en su capítulo 59, Ki im abonotehem ayum abdilim benehem leben elokihem, ya que vuestras transgresiones, abonot, que representa el escenario no del pecado, de la transgresión inintencional. La palabra abon en el espacio del hebreo implica siempre algo preterintencional. Siempre es algo que he hecho, pero a conciencia. Lo he hecho sabiendo de que no debería hacerlo. Y entonces dice el profeta Yeshaya en su capítulo 59, vuestros abonot, aquellos que hice con la intención, ayum abdilim, fueron los verdaderamente separadores entre vosotros y entre vuestro Dios. Quiere decir que nuestros pecados, esos abonot, y dice el Rambam, lo que te he mencionado, son eventualmente las mejitzot, son esas vallas, son esos separadores. Mejitzá es algo que separa, para que entendamos, que los que separaron entre nosotros y el Todopoderoso. Elu amidot mechayotze baem, ema mejitzot. Dice, estas midot en este caso, estamos hablando de estos midot raot. Estamos hablando no de cualidades, estamos hablando de vicios. Son las que han construido esas separaciones entre Dios y los profetas de bendita memoria. Nada más que los profetas no tienen vicios. Entonces, aquí estamos hablando de que los profetas virtuosos, aún siendo virtuosos, han tenido distintos relacionamientos con Dios. Mishish lo bet midot, o bilti memutzaot, neemar ki bo sheraet Hashem me'acharei bet mechitzot ogimel. Y que tiene dos midot, dos aspectos que pueden ser positivos o negativos, o que no son equilibrados en sí, puede encontrar la presencia de Dios a través de dos vallas o tres vallas. ¿Qué quiere decir todo esto? El Rambam aquí nos viene a revelar, Maimónides, el secreto de lo que es la cercanía de Dios y la distancia de Dios, bendito sea. Cada actitud negativa, midá ra'á, cada vicio, cada defecto, cada aspecto defectuoso desde el punto de vista de la conducta del ser humano, es una mejitza, es una valla, es una separación entre la persona y Dios. Y de acuerdo a mi incremento, Dios no permita de mis midot ra'ot, quiere decir que cuanto más yo sume factores tan negativos en mi vida, así será eventualmente la incrementación de esas vallas que van a establecer no distancias solamente, sino también van a interrumpir un vínculo, porque finalmente la multiplicidad de vallas lleva a una ruptura, ¿no? A un alejamiento. Y dice, y el Ramborbe nos dice, y mira hasta dónde llegan las cosas. Afirmo Madregota Nebuá, incluso los niveles de la profecía. Nos está diciendo Rambam que es la profecía. Bueno, la profecía es el máximo
quiere decir es la máxima expresión de comunicación con el Todopoderoso, dice, los profetas mismos se van dividiendo de acuerdo a lo que ellos mismos lograron corregir. Cada aspecto del eclipse de sus midot, de sus virtudes o defectos, y a partir de su composición mental. Por eso, Rambam dice, bueno, en la proximidad con Dios no es solamente de los profetas, también es nuestra. Entonces, de una u otra manera, si Él te está marcando la diferencia de los Nevi'im, es para que entendamos que con aquellos con los cuales aparentemente existe una comunicación fluida por parte del Creador, entonces, cuanto más eventualmente se tiene que dar esa relación con el individuo, pero claro, el individuo está mucho más lejos del profeta. Y entonces, a veces, todas nuestras conductas viciosas o aquellos aspectos que nunca hemos querido de nosotros, pero que no lo hemos podido superar. Bueno, esas son las mejitzut. Esas son las distintas vallas, las separaciones que hemos construido con nuestras propias manos respecto a Dios. Entonces, a veces sentimos ese concepto de cercanía o de lejanía en función no de por qué Dios está lejos o está cerca, sino cuánto hice yo por estar cerca o lejos de Él, a partir de mis principios activos, que son la conducta, mi actitud mental y mi actitud emocional con respecto a Dios. Y todo esto, obviamente, habla al mundo del Musar una revolución, porque no hay ninguna duda de que aquello que los Jajamín dijeron, Ma'aseja y Ekarbuja, o Ma'aseja y Erajakuja, tus obras son, tus acciones son las que te acercan y tus acciones son las que te alejan. Yo creo que nos estaban diciendo básicamente lo que Rab Wolbe trata de explicarnos. Dice, mira, no esperes que la relación, el vínculo con tu creador se dé en forma automática. Es un vínculo que debemos cultivar, que debemos hacer crecer dentro de nosotros. Y quiere decir, lo que tenemos que hacer es para crear un vínculo con la otra persona, es salvando la distancia, es despejar factores. Cuando yo más encuentro factores de multiplicación en mi relación contigo, quiere decir cuanto voy despejando más dudas o mis temores o lo que fuera, estoy sacando mejitzot y eso me lleva a las separaciones y eso me lleva a poder conocerlo al otro y ya saber de quién se trata. Entonces, de una u otra manera, todo lo que es el vínculo, si hablamos ahora en el aspecto emuní, en el aspecto de la fe, en nosotros para con Dios, es, bueno, ¿dónde están nuestras midot? Las buenas y las otras. Entonces, de una u otra manera, saber que cuando puedo quitar lo malo, lo negativo, estaré quitando una valla separadora. Cuando pueda hacer que mi condición sea de valores y de mi construcción de valores positivos, también se estarán quitando mejitzot. Dice Rabolve, Kirbat Elohim, la cercanía de Dios, no es un tema de sentimientos y emociones, sino de poder romper, de quebrar esas vallas. Shvirat mejitzot. Que yo pueda romper esas mejitzot. Mejitzá es algo que es un separador. Como en un Betacneset ponemos mejitzot. Y a veces tenemos, para separar el ámbito de las mujeres de los hombres, ponemos una mejitzá. ¿Está bien? En el Betacneset puede ser móvil, no puede ser móvil, no importa, pero es una mejitzá. Entonces dice, la cercanía a Dios no es un tema de sentimientos, sino, y por sobre todo, de poder romper
esas mejitzot. Cada punto negativo que habita dentro de nosotros y que logramos anularlo o que logramos corregirlo, entonces se devela, se descubre debajo de ese punto, dice el concepto de la proximidad de Dios. Cuando he logrado superar esos puntos negros, se van a producir puntos blancos en el mismo lugar. Por lo tanto, deberíamos afirmar, dice el Rab, el sentimiento de la proximidad del Creador que se despierta dentro de nosotros a causa de que nos hemos superado a nosotros mismos, hemos salido victoriosos en la batalla contra nosotros mismos. Ese es el sentimiento verdadero, que no existe nada de la imaginación en medio de ese camino. La sensación concreta de que yo he logrado superarme a mí mismo. Y de esta forma se nos revela a nosotros, dice Rab Wolbe, el fundamento, un principio fundamental en la Torá y en lo que representa el servicio a Kadosh Baruj Hu, quiere decir Avodat Hashem. Un punto básico, fundamental, dice Rab, y lo dice siempre con el sentido de su profundidad habitual, dice Ha'olech benishkach bedorel. Dice un fundamento, un plano fundamental en la Torá y en todo lo que representa el servicio de Kadosh Baruj Hu, que cada vez se va olvidando en nuestra generación. Parece ser un pensamiento convencional, una actitud convencional entre nosotros, que lo principal es tener buenas midot, tener buenas normas, buenas formas de ser, llamémosla, y hacer buenas acciones. Parecería ser que ese es el punto convencional para todo el mundo. Tener midot tovot y hacer buenas acciones. Pero nos estamos olvidando absolutamente que hay una obligación, y la obligación es apartarnos del mal para poder hacer el bien. De eso nos olvidamos. Acuérdense del Teilim, ¿no? Mi aish hafetz haim, ho'ev yamim lirot tov. ¿Quién es el hombre que ama la vida, que ama sus días para ver el bien? David Amelech nos dice en su Teilim maravilloso, Netzor leshonecha mirá, aparta tus labios del mal, usfateja medaber mirma, y tus labios de hablar cosas engañosas. Pero después, ¿qué dice? No alcanza con eso. Sur merá, ba'ase tov. Apártate del mal y haz el bien. Ahora le dice, nos hemos olvidado de algo fundamental. Pensamos que la forma de realmente ser personas de Torah y de mitzvot y de poder acercarnos a servir a Dios pasa que tener buenas midot, como decimos de la persona X, A, B, C, que tiene midot tovot, y que es una tarea, difícil, muy difícil. Midot tovot y ma'asim tovim. Pero dice, algo se nos ha escapado de todo esto, que es que también tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien. La persona, dice Rab Wolbe, que lucha con el mal que habita dentro de sí, lo que hace es pasarse destruyendo esas mejitzot, esas vallas que viven entre él y su creador. Y en lugar de una mejitza, va a poder construir
Mida, una virtud, Be'anhaga Tová, y una buena conducta, She'en negi'a ra'a me'orevet ba, una virtud y una conducta que esté completamente despejada de todo lo negativo. Y eso, dice Rab, ese es el bien verdadero, no el bien imaginario. Y tenemos que tener una actitud, ¿no? ¿Qué bien quiero yo? Surme Rab hace Tov. El Tov que dice aquí, hacer el bien, es el Tov Amití. El Tov Amití es cuando yo puedo despejar verdaderamente lo malo que hay en mí. No pensar que lo pude superar, sino que verdaderamente lo superé. Y todas estas, yo creo, son expresiones simples y condiciones, no digo que son simples, pero que en última instancia nos dicen, bueno, mira, la vida de lo ético, de lo moral, es un concepto de todo o nada. Es surmeraba, hace todo. Es apártate del mal y haz el bien. No alcanza con apartarse del mal. Hay que hacer el bien, pero tampoco alcanza con hacer el bien. Hay que apartarse del mal. Tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Como para poder desarraigar todos los aspectos que nos marcan a la distancia. De lo da, dice el Rab, y que no vayamos a saber. Dice, si hay en esto algo que forma parte de la naturaleza, o si atadish maya, o existe verdaderamente una ayuda celestial. Dice el Rab, Bimkom con le tierra ashe adam itzliach levatelo letaken, en lugar de toda tendencia mala que la persona logró anular o corregir, ahora encuentra dentro de sí kalut meyuhedet, encuentra dentro de sí como un terreno muy facilitador para poder alcanzar algo bueno, e inclusive encuentra que se descubre en su corazón algún proceso de crecimiento. Esa es la sensación de que se ha destruido la valla que me separaba. Y se encuentra ahora como por debajo de ella, encuentra por debajo de esa valla que estaba construida delante de él un pozo de aguas vivientes. Be'er Maim Chaim. Dice Rab, que es muy bonito, sobre Abraham Avinu, alaba Shalom. Sabemos que, de acuerdo al Midrash de Bereshit Rabbah, tenía 3 años cuando conoció a su creador. Pero se pregunta, ¿cómo se llegó a esa conciencia del creador a los 3 años? Cita el Midrash de Bereshit Rabbah, el más antiguo de los Midrashim, año 400 de la era común, o sea que ya tiene 1600 años. Este Midrash, el Midrash Bereshit Rabbah, en la Perashá 22, dice, Amar Rabbi Abba, dijo Rabbi Abba, el Yetzer Hara, el impulso del mal, se asemeja a los ladrones. Del Istim Shafuf, quiere decir a un ladrón débil. Shaya Yoshebe Parashat Rahim. Y estaba sentado allí, en la encrucijada, en los cruces de caminos. Y a toda persona que pasaba por allí, ¿qué le decía a ese ladrón? Hav Made Allah. Dame lo que tengas. Hasta que pasó una persona muy inteligente, muy astuta, y vio que no tenía, pero esperanza alguna de poder robarle a él nada. Y entonces empezó a confrontarlo, a discutirle, a golpearlo.
Kaj, dice así, Kama Dorot Ibet Yetzer Hara. Dice así, ¿cuántas generaciones echó a perder el impulso del mal? La generación de Enosh, que es el hijo de Shet, donde la Torá Sagrada nos dice que era la cuarta generación, ¿no? Shet, Enosh. Tomamos la descendencia nueva de Adán, que fue su hijo Shet, Shatli Elohim Zera Tachat Evel Ki Arako Ahiv, me puso Dios una descendencia en lugar de Hebel, ya que lo asesinó su hermano, y entonces Shet va a ser el hijo del cual descienda la nueva humanidad. Por otro lado está corriendo la descendencia de Caín, eventualmente, y después de Shet viene Enosh. Ya con Enosh encontramos que as Ujal Likro Beshem Hashem. Ujal Likro. Ujal, todos los comentaristas coinciden en que el Ujal tiene que ver con Hilul. Se profanó el nombre de Dios. Quiere decir que el Yetzer Hara ya tomó a la generación de Enosh. Y luego Dora Parlimá, la generación de la torre de Babel. Y Dora Mabul, la generación del diluvio. Cuando este es el ladrón de los caminos, ¿no? Cuando Abraham vino, se paró y vio que no tenía esperanza alguna, el Yetzer Hara, empezó a enfrentarlo y a discutir con él. Y entonces dice, y allí fue cuando lo empezó a enfrentar cara a cara, obviamente, y a luchar contra él. ¿Qué quiere decir? Que Abraham vino, obviamente, no es un superhombre, pero es el único que decide eventualmente enfrentar algo que parecía ser la conducta de un mundo que venía en caída a pique, en caída libre, como se dice. Entonces, pregunta Rabolve. Ahora, entonces, digamos lo siguiente. ¿Cómo es que Abraham vino llega a la conciencia de que hay un Dios? Dice, Abraham vino, lo que hizo es Haras et mejitza. Abraham lo que hizo fue romper la valla. Entonces, ¿qué hizo? Cuando pudo enfrentar a ese impulso negativo que estaba cómodo, sentado, y ni se movía en el cruce de caminos, porque sabía que toda la gente era cautiva de él. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Dice el Rab, bueno, rompió la mejitza, rompió la... Se puede, enseguida estoy. Rompió la mejitza y a partir de allí conoció a su creador. Me pregunta Don Arie, ¿se puede decir que son las clipot que hacen mención también los jajamim en muchos comentarios, haciendo referencia a las mejitzot? Sí, digamos que el mundo de la mística judía ha hablado siempre de lo que son kelipot. Nosotros sabemos que las kelipot, que son las cáscaras, que son las envolturas, eventualmente, es aquello que nos oculta la esencia del fruto, ¿verdad? Para hablar de lo práctico. En última instancia, si eso lo vemos en el mundo práctico, entonces seguramente vamos a poder encontrarlo que en el mundo espiritual también existen infinitas clipot. Esas clipot el Rab las llama mejitzot, en este caso, que nos van separando o acercando al Todopoderoso. Entonces, Abraham vino, ha roto esas mejitzot, esas vallas, y conoció a su Creador. Y de no mediar el destruir la valla, sin lejatete tayetza, sin poder enfrentar, confrontar, discutir o pelearse con el impulso, es imposible conocerlo a Dios. ¿Por qué? Porque el Creador ha puesto a uno frente al otro. Dios ha puesto a la impureza frente a la santidad.
la tum'a frente a la Kedushá. Y entonces todo el tiempo que yo me vinculo con la impureza, entonces la impureza es la que viene a ocultar delante mío la Kedushá, la santidad. O sea, no es un problema matemático de 2 por 2, sino que todo esto, dice Akadosh Baruj Hu, lo hizo Leumat Ze Asa a Elohim. Así dice Shlomo Amelech en su libro de Joel. Cuando él habla de tantas contradicciones que hay en este mundo, la luz y la oscuridad, ¿no? Lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. Entonces, de una u otra manera, dice, bueno, está todo puesto de esa manera para que yo pueda, en mi condición humana y racional, poder elegir. ¿Y por qué se llama esta fuerza imponente que hizo perder generaciones completas, listim shafuf, quiere decir un ladrón o ladrones débiles? Porque esta fuerza es una fuerza abismal, que atrae mucho, como el abismo, pero es irracional. Y delante de toda persona con una razón sana y poderosa, no se puede sostener esa fuerza. Las fuerzas irracionales, dice el Rab, no se pueden sostener frente a una razón sana, a una razón que sea fuerte. En la medida de que nuestra capacidad racional se vaya fortaleciendo más y más, entonces habremos de tener valor para poder romper más y más vallas y separaciones. Es decir, la sur merá, quiere decir apartarme del mal. Nuestra abodá, nuestro trabajo, nuestra tarea, hablando en lo espiritual, por supuesto, es muy particular, es demasiado singular. Resumirla en 2 palabras, Shilton Hayetzer, quiere decir el poder realmente dominar el impulso. Quiere decir, ese sería Leitragel Besur Merá, o sea, acostumbrarnos a ese apartarnos del mal y de una u otra manera poder basamentar nuestras vidas sobre la conciencia de lo que es verdaderamente el mal y el hecho de poder desprendernos de él, alejarnos, abandonarnos de él en todas sus formas y manifestaciones, de ese dominio del impulso, de ese reino del impulso, como Shilton, como me gobierna a mí, del mundo de la imaginación o de las midot raot, de los defectos y no de las virtudes. La consecución del bien, así como el sentimiento de la santidad, tanto el bien como la santidad van a llegar por sí mismos y se habrán de fortalecer en nosotros mismos en la medida que podamos apartarnos cada vez más del mal. Apartarnos del mal. Y es por eso que el Rav Wolbe hablaba en todas estas conferencias de los 4 principios del hombre, ¿no? El polvo de la tierra, el principio del aire, el espiritual, el ruach, el agua, componente acuoso, y componente del esh, del fuego. Cuando podemos corregir, dice él, cuando podemos obviamente optimizar
los 4 principios, estos 4 fundamentos, entonces encontramos un tikkun, un aspecto correctivo para cada uno de ellos. Lohen u legabei shilton hayetzer ve'adinayom. Pero eso no es tal cuando estamos hablando de la persona que debe animarse a dominar su impulso y su capacidad imaginativa. En esos ámbitos no hay un tikkun posible, no hay un principio correctivo posible. Solamente qué es lo que hay en esos ámbitos. Hay una alerta permanente y una autocrítica severa en esos ámbitos. No hay tikkun. Estar alerta permanentemente y una severísima crítica. Entonces dice, si la imaginación, dice, habríamos de encontrar un tikkun, una corrección por medio del estudio de la Torá, dice, el Yetzer Hará no retrocede aún frente al sabio y justamente lo hace a veces, lo ataca repentinamente y lo hace fracasar en sus tareas. El Talmid Jajam tampoco está exento del Shilton HaYetzer, del dominio del impulso. Entonces, no nos queda sino saber. Ojabe Hashem sin Ra. Esto que vamos a decir mañana en los Teilim de Shabbat Kodesh. Creo que la tradición rabínica ha sido, no soy yo para calificarla, no soy quién, pero ha sido tan sabia que nos han puesto Teilim para el día de Shabbat, como para que en este día podamos alcanzar verdaderamente el punto más elevado de nuestro vínculo. Ojabe Hashem sin Ra. Los que aman a Dios, que aborrezcan el mal. Dice, hasta cuanto nosotros logramos acercarnos más y más a Dios, más aún tenemos que alejarnos del mal. Y toda nuestra perspectiva tiene que ser esa. Hallar para nosotros esos límites, esos marcos, esos perímetros delante del mal que hay dentro de nosotros. Limitarlos. Y eso es una tarea vaya si noble. Lo alasagot ramot y Adam. Dice, mira, no pienses que la persona tiene que desarrollar enormes percepciones, enormes concepciones, grandes definiciones, sino que el hombre habrá de definirse por esos límites y por esa distancia del mal. Por eso es lo que habrá de garantizar la vida del ser humano. Que Hol Asher Natzliach Leitaer, dicen, cuanto más prosperemos en purificarnos y elevarnos del mal, más cercanos estaremos de Kadosh Baruj Hu, más cercanos estaremos del Creador. Agrega el Rab aquí un comentario muy interesante. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en su comentario a las Mishnayot, al final de Masejet Makot, dice que cuando una persona ha de cumplir una mitzvah adecuadamente y de manera lógica, y no habrá de introducir en ella, no habrá de mezclar en ella ninguna intención de las intenciones mundanas de ninguna forma, sino que la va a hacer esa mitzvah, mamash lishma, la va a hacer por amor total. Esa persona, dice el Rambam en el Perush Mishnayot, cuando tú hagas una mitzvah lishma,
por amor verdadero a la mitzvah, sin tener ninguna consideración, entonces ha de obtener por ella la vida del mundo venidero. Por lo tanto, dice Rambolve, si bien este tema del mundo venidero lo voy a hablar en el próximo disertación, de esto resulta que para el mundo venidero se puede acceder a ese mundo venidero solamente a través de una acción que es absolutamente pura y buena, sin que tenga ninguna pesolet, ningún desperdicio, nada negativo acompañándola. E incluso, dice Revolve, 100 acciones buenas, donde está entremezcladas en ellas algo pequeñito de mal, a pesar de que Kadosh Baruj Hu es bueno con sus criaturas, y que no resta de ninguna criatura su recompensa, pero Ben Olam Haba no yeh Adam Bigdalam. Pero no seremos personas herederas del mundo venidero. Solamente cuando la persona logra conjugar la acción lishma, hacerla por verdadero amor. Tal vez, dice Revolve, terminando este octavo encuentro, tal vez las cosas nos suenen un poco secas y un poco tristes. Y en verdad, el temor al pecado no es sino una expresión para una vida interior en la cual están plenas de profundidad y de elevación. Así fueron las palabras del Gaón de Vilna, Zichrono Libraja, en su comentario al libro de Proverbios, que hemos citado muchas veces. Achzek bamusar al terech, natzera ki i chayecha, ki ma she'adam chai hu kedei lishbor ma shelo shabara tehena ota amida. Dice el Gaón de Vilna, citando a Mishlei, aférrate a lo moral, a lo ético. Nunca dejes de hacerlo. Natzera ki hija yeja. Atesórala, guárdala, hazla tuya porque es tu vida. Hablando lo que es musar. Y si la persona se aferre a ese nivel de conducta y de acción. Porque lo que la persona vive, dice el Gaón de Vilna, es para poder quebrar lo que no ha quebrado hasta ahora de aquellas falencias que posee, y por eso la persona dice, Achzek de Musar, tiene que fortalecerse siempre, y si no ha de fortalecerse, la Malojaim, ¿para qué la vida? Pregunta el Gaón de Vilna. Toda la vida es esa lucha, esa confrontación. Y dice Revolve, Akabaná la Maaseh. Toda la intención es con respecto a la acción. ¿Qué significa? Que debemos proponernos siempre una hatirá. L'achtor es como el remo de una embarcación. ¿Qué hace el remo? El remo va de la superficie hasta introducirse dentro de las aguas profundas y producir un movimiento. Ese es el verbo hatirá. Hatirá quiere decir ese impulso permanente, pero no un impulso superficial, impulso profundo, como el remo va llevando en sí esa potencia para saber, para conocernos a nosotros mismos
y para poder establecer un sentido de crítica sobre nosotros mismos y poder sentir, poder experimentar en aquellas cosas que, por cierto, nos pueden producir cierto daño y entonces seamos no condescendientes con nosotros, diciendo, bueno, voy a hacerlas igual, no va a ser tan terrible, sino que al contrario, que podamos decir, no, dice a veces, hay un lugar en donde uno puede descubrir que en ese lugar habrá una caída. Y si en ese lugar va a haber una caída, dice acá, no la aleje, no ir. Im haverim agormim lanu rifim. Y si se trata de un vínculo social que nos va a debilitar, lo leithaber. Entonces, no formar parte de esa sociedad. Y si se trata de negocios que nos quitan la tranquilidad y nos sacan de ser nosotros mismos, no nos ocupemos. Claro, dice Rambolve, Jochma Rabá y Irat Het. La mayor sabiduría es aquello del temor al pecado. Y es por eso que, iniciando el capítulo 9, para dejar ya iniciado lo próximo que vamos a estudiar, no dijimos entonces gratuitamente que el temor al pecado es una expresión para una vida interior pletórica de profundidad y de elevación. Irat Het. Kol sheirat Heto, kodemet de Jochmato, Jochmato mitkayemet. Así decía el Pirkei Avot, dice, todo aquel cuyo temor, conciencia del pecado, está antes de su sabiduría, la sabiduría habrá de perpetuarse en él. El Irat Het no es vivir con miedo, no, es tener una conciencia, como dice Rab. Bueno, si yo sé, si yo puedo experimentar cosas que me pueden producir daño, entonces que yo no me rija por esas cosas en forma completamente liviana. Si yo sé que algún espacio me va a hacer caer, no tengo que ir. Y si una sociedad me va a debilitar en mis posiciones, no tengo que unirme. Entonces dice, el Irat Het obviamente representa un escenario fundamental. Entonces dice, a partir de ahora, tras esta travesía tan prolongada hacia nosotros mismos, hacia nuestra persona, irrumpe una luz de dentro de las profundidades del alma. Dice la Sagrada Torá, Vayhi, Vayamim Rabim Aem, y aconteció en aquellos muchos días, y murió el rey de Egipto, y suspiraron los hijos de Israel a causa del trabajo, y clamaron a Dios, y subió su clamor a Dios a causa del trabajo servil, y escuchó Elohim su clamor y su grito, y recordó Elohim su pacto. Y vio Elohim a los hijos de Israel, y supo Elohim. Esto dice en Perashat Shemot. Sí, mamás ahí, cuando empieza toda la epopeya de Moshe en la zarza ardiente. Allí dice, Vayeda Elohim, como termina el versículo, y supo Dios, dice Rashi, Natan Elehem Lev Velo Alim Enam. Puso su corazón, si se puede decir así, Dios hacia ellos y no ocultó sus ojos. Y el Ramban, que siempre sigue el lineamiento de Rashi, a veces consintiendo o disintiendo con él, dice Rashi Peresh, y Rashi explicó Bejule, Benajón U al de Japshat.
Y lo que dijo Rashi, que Dios prestó atención y puso sus ojos y no dejó de verlo, está correcto desde el punto de vista literal. ¿Por qué? Porque en un principio Dios había ocultado sus rostros del pueblo judío. Beayú lejol. Y ya ese pueblo de Israel prácticamente pasó a ser consumido por los egipcios. Pero ahora escuchó a Hashem su clamor y los vio a ellos diciendo que ahora Kadosh Baruj Hu no ocultó su rostro ya de ellos y supo de su dolor y de su tormento y de todo lo que se hacía con ellos. Bet kol hatzarich lahem, y también todo lo que ellos habrían de necesitar. Y dice Ramban, Be'al Haemet, y si vamos a ir por el camino de la verdad, de los sabios de la mística judía, existe en este escrito un secreto muy profundo y muy grande de los ocultos secretos de la Torá, diciéndonos que Alá Inyanam le Maor Panam, que el tema del pueblo judío ascendió a la iluminación de su rostro, Bekarabotam el Ada'at, y los acercó a ellos hacia su conciencia, su conocimiento, que Inyan, como dice, Bekelev Shanim Todía, Berrogues Rajem Piscoa. Así como decimos en el Tajanún diario, en la súplica diaria, Bekerev Shanim Todía, en el correr y en el interior de los años, habrás de darnos a saber, Berrogues, y en el momento de ira, de enojo, Rajem Piscoa, el amor, habrás de recordar. El Rambam nos dice aquí de lo que es el secreto oculto de Earat Pene Hashem, Yaer Hashem Panabeleja, como dicen los Kohanim, que Hashem ilumine tu rostro hacia ti. Entonces, dice el Rambam, habla de un secreto, por eso lo dice que lo que no trajo Rashi es este aspecto, Earat Pene Hashem, de cómo se ilumina y la iluminación del rostro divino. Y él nos revela que esto es una suerte de conocimiento. Vayeda Elohim, y supo. Da'at León, la conciencia, el conocimiento del Dios Supremo, es un secreto oculto, solamente para aquellos que logran penetrar, impetrar el conocimiento profundo, elevado, excelso, imposible de analizar para la persona común. Sin embargo, el Kadosh Baruj Hu, Honen Da'at Gamlan, este Kadosh Baruj Hu también nos regala a nosotros, los seres humanos, sabiduría. Él nos regala sabiduría. Vein quien bimayón be'erech ladat adam, leumat sot adat mala. Y a pesar de que nosotros tenemos una limitación con respecto a nuestra capacidad imaginativa y el valor de la conciencia, del conocimiento, frente a lo que es el oculto designio divino y el conocimiento de lo supremo, de lo superior, acá existe un dimayón más, alguna suerte de imaginación. Y a partir de lo que se nos reveló a nosotros, en ese instante, cuando murió el faraón y el pueblo clamó, y Dios vio, y supo Dios, eso que representa, dice Ramban, Eharat Panim, la iluminación del rostro, vamos a poder entender que también el conocimiento humano es uno de los secretos más grandes del concepto de Eharat Panim, de iluminar su rostro. Porque cuando Kadosh Baruj Hu creó al ser humano a su imagen y semejanza, no solo que el Kadosh Baruj Hu dio parte de su dignidad al hombre de carne y hueso y lo coronó con virtudes tan impactantes como Segel,
la inteligencia, la razón, umidot tovot, y las buenas cualidades y atributos, sino que el hecho de que Akadosh Baruj Hu lo creó Betzalmó, a su imagen, es porque existe en el hombre la potencia de la iluminación del rostro. También en la iluminación del rostro del ser humano se encuentra atesorada una gran bendición y un gran camino de consolidación. Este secreto de Earat Panim Ba'adam, este secreto de la iluminación del rostro del ser humano, es el Da'at, es la sabiduría, es el conocimiento, es la fuerza de la observación, es la fuerza del ayun, del análisis, sin tener sus ojos cerrados. Como Rashi lo explica, que Kadosh Baruj Hu le dio a ellos Lev Velo Edim Enav. A Kadosh Baruj Hu les dio a los seres humanos un corazón y no les tapó, no les cerró sus ojos. Y esto es lo que explica con Moshe Rabenu, Bayar Besiblotam, que cuando Moshe Rabenu, en pleno Egipto, estando todavía en palacio, un buen día salió a ver a sus hermanos y dice la Sagrada Torá, Bayar Besiblotam, y vio sus sufrimientos. Que dice Rashi, maravilloso, Natan Ainav Belivó Liyot Metzer Alehem. Natan Ainav Belivó. Él puso sus ojos y su corazón para angustiarse con ellos. Moshe Rabbeinu, también él estaba en ese secreto oculto de Earat Panim, de un rostro iluminado. Y por eso, obviamente, tenía el derecho de ser Sheliach al-Geula. Y sigue, por supuesto, todo esto, diciéndonos, ya terminamos, esto es lo que dijo Rabbi Eliezer, la Gemara de Sanedrín. Kol adam sheyesh bo de'a lesof ma'aser, sheneemar, ubeda'at chadarim imaleu kol hon yakar bena'im. Dice, toda persona que tiene sabiduría, lesof ma'aser, finalmente habrá de dar de sí lo mejor, como el ma'aser. Ubedad Hadarim y Maleu Kolhon. Por eso dice en la vid, y con el conocimiento del interior de los Hadarim se llenará de riquezas, de bondades y de lo bueno. Y dijo Rabbi Eliezer, Koladam Shein Bodea Azul le Rashem Alab. Toda persona que no tiene conocimiento está prohibido apiadarse de él. Kilo Ambinot U. Porque dice, no es un pueblo de comprensión, al quien lo yerajamenu, y por lo tanto no habrá de apiadarse de él su hacedor y su creador no habrá de agraciarlo. Da'at, explica Volve, el conocimiento, el punto sustantivo del conocimiento, es el secreto de el rostro iluminado del hombre. Inoculó mastir panim. Quien carece de conocimiento es como si estuviera permanentemente oculto su rostro, tanto para sí mismo como para su prójimo. Bederej, tanto en la vivencia cotidiana como con el gesed, con la bondad y con la sabiduría. Esa persona inomit bonen es una persona que puede ser analítica, no puede ver, humildad que negue humildad. Y así como una cosa, también la otra. La persona que oculta su rostro de todo, hay que relacionarse con él con ocultamiento de rostro. Azul le rajema, dice la Gemara de Sanedrín, está prohibido apiadarse de él. Kirahmanu, porque la piedad, la compasión, es uno de los atributos de un rostro iluminado. Pero por otro lado, dice el Rab, cerrando,
Kol sheyesh bo de'ah, basof mitash. Todo aquel que tiene sabiduría finalmente será rico, será poderoso. ¿Por qué? Porque es una mitad, porque es un atributo, una cualidad que enriquece a la persona con todos poderes. Da'at kanita mahasarta. Si has adquirido la sabiduría, ¿qué es lo que te falta? Es una fuerza maravillosa, dice Rab, de ora panim sheladat, la iluminación del rostro a causa del conocimiento. No hay ninguna duda de que Chochmat Adam Tair Panav, ¿no? Así lo ha expresado el rey Shelomo. La sabiduría del hombre es lo que ilumina definitivamente su rostro. Muy bien, todavía nuestro camino es largo con el Rab Volve, pero tenemos Baruch Hashem tiempo. Que tengamos un Shabbat Shalom muy especial. Y ya que estamos hablando de la luz, bueno, este es el tiempo de Vayetze Yaakov. Salió Jacob. Dice, ¿por qué dice salió Jacob? Ayer estudiamos un Keliyakar maravilloso, pero también dicen que cuando un tzadik se va de un lugar, Yatzah Zivá, Yatzah Jodá, Yatzah Adará. Cuando se va un hombre justo y bueno de su lugar, también su esplendor, su luz se va del lugar. Hablando de esa luz que representa el conocimiento del hombre sabio, pero no la sabiduría enciclopédica, sino la sabiduría de la vida. Y por cierto, este mes de Kislev que nos va a traer otra iluminación fundamental y fundacional, como es el tiempo de Hanukkah. Bueno, muchas gracias. Uy, no vi todos los mensajes. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeboraj. Muchas gracias para todos y que tengamos se enviaron los mensajes. Si se va a levantar un profeta en nuestros tiempos o en el futuro, es una decisión del Kadosh Baruj Hu, claro que sí, seguramente, pero ya no es una decisión nuestra, no es una decisión del hombre que se pueda levantar el profeta, es a Kadosh Baruj Hu que lo designa, ¿no? Siempre es así, tengámoslo en cuenta también. Bueno, muchas gracias a todos, Shabbat Shalom, gracias por estar con nosotros siempre. Y nos estaremos encontrando a lo largo de la semana. Shabbat Shalom, Umeborah.